Relatos de terror. La oscuridad en el sur del Magdalena no es como cualquier otra. Es una oscuridad que respira, que te observa. Sientes como se te pega a la piel, densa y húmeda, mientras el sonido del viejo intenta ahuyentar el silencio. Hace 50 años, yo era joven y buscaba ganarme la vida como ayudante de Bush en pueblos que la civilización parecía haber olvidado. Trabajaba con Valerio, un hombre curtido por la carretera, con el rostro surcado de arrugas y unos ojos extrañamente opacos. Valerio decía que la quietud atraía los malos pensamientos. Necesitaba mis ojos jóvenes para esos trayectos, donde la noche cae como una lápida. Un día nos salió un viaje hacia el banco en aquellos años. Eso era el fin del mundo. El aire se sentía pesado y eléctrico. En el viaje de regreso, subió una mujer vestida de luto riguroso. Su rostro oculto por un velo y su voz era un susurro frío. Dijo que iba a el Calvario. Solo después supe que el Calvario no era un pueblo, sino un cementerio viejo, devorado por la maleza. Una familia con una anciana demacrada nos pidió un desvío urgente hacia El Paso. La anciana respiraba con dificultad. Tenía la piel grisácea. La mujer de negro aceptó el desvío con una voz que hizo eco en el bus vacío. No hay problema, pero no me dejen en la vía. Llegamos a El Paso. Una monja, con el rostro angustiado y apretando un rosario, nos miró con terror. Sentía que algo malo viajaba con nosotros. Retomamos el camino hacia el Calvario. El silencio era sepulcral, interrumpido solo por el rugido del motor y el roce de ramas contra las ventanas. Valerio pisó el freno violentamente. En medio del silencio, escuchamos un sonido escalofriante, en pezuñas, rascando la tierra seca. En mitad de la trocha, un ternero sin cabeza se revolcaba. No había sangre, solo una herida negra y carbonizada que soltaba humo fétido. Valerio aceleró a fondo. Un estallido atronador resonó en el monte. No era una escopeta, era algo que Valerio ya había escuchado antes. Me volví hacia el interior y el asiento de la mujer estaba vacío. Estaba ahora en el último rincón, envuelta en un trapo negro lúgubre. Vi algo que desafiaba la lógica. Su cuerpo estaba deforme bajo el velo, con las plantas de los pies hacia arriba. No era humana. Valerio me tendió un rosario de madera y me ordenó tomar el timón. No voltees por ninguna razón, me gritó antes de irse al fondo. Sentía que el camino se repetía. Pasamos las mismas 3 ceibas enormes 5 veces. El bus parecía atrapado en un bucle infernal. De repente, un llanto desgarrador estalló detrás de mí. ¡Ay de mi dolor!, gritaba. Sentía su presencia respirando en mi nuca. Escuché 3 correazos fuertes azotando el suelo. Luego, Valerio apareció exhausto y lleno de sangre. Esa desgraciada nos iba a matar, dijo. Llegamos a un muro de barro y frené. No era una casa. Estábamos en mitad de un cementerio viejo, devorado por la selva. Esa noche, Valerio me contó su secreto. Para salvar a su hijo de una enfermedad mortal, hizo un pacto con fuerzas oscuras. La sombra le pedía sacrificios. Cuando intentó detenerse, encontró a su hijo colgado. Logró salvarlo, pero desde entonces algo lo persigue. Si un muerto se tapa de negro, me toca pelear con él hasta la tumba, me confesó Valerio. Su lucha aún no ha terminado. Me llamo Francisco Argotti, y lo que estoy a punto de contarles no es una historia para entretenerlos. Es una advertencia, una confesión y quizás mi última petición de auxilio. Mi padre, Lasaiz, solo hablaba de eso cuando el alcohol le había nublado la razón. Lo suficiente para olvidar el miedo, pero no lo suficiente para silenciar la voz. Desde niño, escuché sus delirios sobre una maldición generacional. Decía que nuestra línea paterna estaba marcada por una posesión espiritual que se heredaba al primer hijo varón. Él la heredó de mi abuelo. Durante años pensé que eran los desvaríos de un borracho, pero había un momento específico que me helaba la sangre. Se quedaba pasmado,
Casi una hora, con la mirada clavada en el vacío allí, estaba hablando con alguien que solo existía en su cabeza. Siempre me mandaban a buscarlo. Y en el trayecto de regreso, bajo la luz mortecina de los postes, él empezaba a susurrarme: «Yo tengo al hijo encima, Francisco, y un día él estará contigo». Decía que él vivía con nosotros. Al principio, como un pensamiento intrusivo, como un dolor repentino detrás de los ojos, como una rabia inexplicable que te quema las entrañas. Pero él te hace tocar fondo, me decía con lágrimas corriendo por su rostro desfigurado. Esto me está matando, pero no puedo detenerme. La maldición nació con un antepasado nuestro en el siglo XIX. Quinto Argote. Quinto era un hombre ambicioso que comerciaba con licor. Cada año subía a la Sierra Nevada para hacerse un rezo. En un altar de piedra, brujos oscuros le hacían beber mezclas impuras. Todo se torció un enero fatídico. Quinto decidió hacerse el rezo él mismo. Fue al cementerio indígena en busca de tierra negra. Fue entonces cuando su mano chocó con algo sólido. No era una piedra, era una cabeza humana con los ojos abiertos de par en par. Pertenecía a un ser de piel grisácea. Sus facciones eran exageradas, en un mentón alargado y una nariz rectangular extremadamente grande. Y los ojos estaban fuera de sus cuencas, sin pestañas, con pupilas de un rojo ardiente. La cabeza clavó su mirada en Quinto. El vértigo fue instantáneo. Su mente se quebró. Dicen que atravesó el desierto a pie, solo, llegando a la orilla del mar, convertido en esqueleto. En un acto de locura final, se arrancó los ojos. Confesó que lo hizo porque no quería ver más a la cabeza que lo perseguía. Empezó a escuchar una voz metálica y profunda que se reía de él dentro de su cráneo. Francisco, su hijo, lo encontró muerto. Fue a las 3 de la mañana cuando Francisco, mi abuelo, lo vio en el suelo. Una cabeza humana lo miraba fijamente. Mi padre, Lacides, se mantuvo sobrio por 50 años, hasta aquel accidente terrible en el que se quemó el rostro. Se dio cuenta de que frente al espejo una voz le susurraba: «Amárrate el cuello a una cuerda». Una noche la vio. La cabeza gris y enorme lo miraba desde un rincón del cuarto. Una madrugada me dijo algo que cambió todo. Yo pensaba que era una enfermedad mental, pero empecé a sentir el peso. Cada vez que mi padre lloraba, yo lo escuchaba dentro de mi cráneo. Una ¡Padre, noche no, por vi a favor! mi papá sentado ¡Ayuda! en el mecedor. Tenía aquella cabeza sobre las piernas, salí corriendo y mi papá empezó a convulsionar. Cuando logré sostenerlo, me di cuenta de que ya se estaba yendo. Entonces, tragó una bocanada de aire con violencia. Ya no era Elan. Algo dentro de su cuerpo me preguntó: ¿tienes miedo? Me pasó la mano por el cabello y dijo: ya está hecho. No invoques consuelo donde no hay Dios. La carne no vuelve a la tierra, porque la tierra aprende a devorarla. Yo no fui creado. Yo fui negado. Y en tu sangre me prolongaré. Beberé de ti, como bebí de los que miraron el cielo antes que tú. En mi boca serás deshecho. Tú has sido marcado por una grieta en tu sangre, y tu condena será mi duración en este mundo. Este es mi contrato. Cuando dijo esto, el cuerpo de mi padre se desplomó. Un vecino vio a un hombre sin cabeza parado detrás de nosotros. Yo llevo todo este tiempo sin probar alcohol, pero el tormento me acompaña. No he tenido hijos para que la maldición muera conmigo. Me llamo Francisco Argotti y solo les pido que me tengan en cuenta en sus oraciones. El rajador de muertos. Nunca quise escribir esta crónica. Sabía que, al hacerlo, tendría que volver a ver aquellas imágenes que mi memoria conserva con una crueldad quirúrgica. Los colores, los sonidos, los olores, todo regresa intacto. Y sin embargo, aquí estoy. Lo hago por primera vez para ustedes, lectores. Solo les pido una cosa: tengan el estómago bien firme. Se llamaba Narciso. Era un hombre bajo, de complexión mediana, ni gordo, ni flaco. Caminaba con pasos cortos y lentos, como si sus zapatos fueran 2 tallas más grandes. Hablaba poco, casi nada. La primera vez que lo vi, yo tenía 7 u 8 años. Lo que más me impactó fueron sus brazos. En la piel, especialmente en los antebrazos, tenía unas protuberancias extrañas, bolas blandas,
brillantes, casi viscosas al tacto de la mirada. Parecían quistes o tumores. Le pregunté a mi madre qué era eso. Es el que raja a los muertos en el anfiteatro del cementerio San Miguel. Me respondió. Esa noche no dormí. Años después, ya siendo adolescentes, mis amigos y yo nos trepábamos hasta las claraboyas del viejo anfiteatro para espiar. Desde allí, ocultos en la penumbra, veíamos el espectáculo que nadie debería presenciar a esa edad. Narciso trabajaba con una cegueta y un cuchillo grande. La cegueta la usaba para cortar los cráneos. El ruido era inconfundible. Un chirrido seco, como si estuviera serruchando una tabla de madera dura y reseca. El hueso cedía lentamente, y el polvo blanco caía sobre la mesa de piedra. Luego, con el cuchillo, abría el tórax y el abdomen con movimientos precisos, casi rutinarios. Pero la imagen que más me marcó, la que todavía hoy me revuelve el estómago, ocurrió un mediodía cualquiera. Allí estaba Narciso, sentado en una silla metálica, almorzando con apetito voraz frente a 2 cadáveres recién abiertos. Los cuerpos yacían con el pecho y el vientre completamente expuestos, aún frescos del trabajo que acababa de hacer. Él comía sin prisa, sin asco aparente, masticando con la misma naturalidad con que cualquiera lo hace en su casa. Sus hijos le llevaban el almuerzo directamente al anfiteatro, incluso cuando estaba en plena faena. Durante 3 días seguidos no pude comer carne. Le rogaba a mi madre que no me pusiera ninguna presa en el plato, solo arroz y papas. Mucho tiempo después, cuando ya empezaba mi carrera como periodista, le propuse a mi jefe de redacción hacer algo que nadie había logrado antes: entrevistar al rajador de muertos del cementerio San Miguel de Santa Marta. Si lo consigues, me dijo, te ganas un premio. Me confirmó que nadie lo había entrevistado jamás en todos sus años de servicio. Esa frase fue suficiente para convertirme en un cazador obsesivo. La primera vez que se lo propuse, Narciso no dijo una palabra. Solo me miró y esbozó una sonrisa tenue, casi imperceptible, que no supe interpretar si era de burla, de cansancio o de rechazo educado. Volví 3 veces más. En la 4ª ocasión, le propuse una solución cómoda. Yo le dejaría un cuestionario con solo 12 preguntas y él podría responderlo tranquilamente en su casa, sin presión, sin grabadora, sin fotógrafo. Aceptó. Nunca me devolvió el cuestionario. Jamás concedió una entrevista a nadie, ni antes ni después. A veces me pregunto si fue por alguna de las preguntas que le escribí. Una de ellas, la recuerdo perfectamente, decía: ¿no le da asco comer delante de los cadáveres que acaba de abrir? Quizá esa fue la que lo hizo guardar silencio para siempre. O quizá simplemente Narciso entendió que hay cosas que no necesitan ser explicadas, que hay hombres que viven en un mundo paralelo al nuestro, donde la muerte deja de ser un misterio y se convierte en rutina, en oficio, en pan de cada día. Y que ese mundo, por más que lo intentemos, nunca terminaremos de comprenderlo del todo. No olvides suscribirte y activar la campanita. Esta historia no me pasó a mí, le pasó a mi hermana, pero hay algo que nunca les dije. Todavía sigue pasando. Yo tenía apenas 8 años. Todavía jugaba con muñecas, pero desde esa época nunca volví a dormir tranquila. Todo empezó cuando mi hermana terminó con su novio. No fue una ruptura normal. Su mamá la odiaba. Decía que no era suficiente, que era una pueblerina. Pero lo peor vino después. Ese mismo mes, mi hermana descubrió que estaba embarazada. Cuando él se enteró, no solo la rechazó, dijo algo que la destruyó por dentro. Ana, ese hijo ni siquiera debe ser mío. Nos mudamos a una casa enorme, demasiado grande para nosotros. Tenía algo raro, como si ya estuviera habitada. No se sentía vacía, se sentía observada.
Una mañana fuimos al mercado y en un callejón la vimos. Una mujer entre basura, cubierta de trapos, pero mientras nos acercábamos, su rostro cambió hasta que la reconocimos. Era la mamá del exnovio. Pero había algo mal. Sonreía demasiado, como si supiera algo que nosotras no. La llevamos a la casa, le dieron café y yo vi algo que nadie más vio. Cuando mi hermana se levantó, la mujer se quitó el zapato lentamente y sacó algo de su media. Tierra negra, húmeda, como podrida, y la dejó caer dentro del café. Pero lo peor es que mientras lo hacía, susurraba algo cuando el pocillo cayó. No era café lo que vimos, eran gusanos, eran cientos de gusanos blancos, moviéndose, retorciéndose, como si ya estuvieran vivos desde antes. Y el olor no era café, era algo muerto desde ese día. La casa cambió en las noches. Alguien caminaba, pero no eran pasos normales, eran lentos, arrastrados, como si algo no supiera caminar bien. Una noche sentí que alguien se acostó a mi lado. Me acariciaba el cabello y respiraba. Justo en mi oído pensé que era mi mamá hasta que la vi entrar por la puerta. Días después llegó una caja. Nadie sabía de dónde venía. Dentro había ropa y un muñeco, pero no parecía un juguete. Era demasiado real. Y desde que lo tomé, algo cambió en mí. No podía soltarlo. Y empecé a cantar una canción que nunca había aprendido, señora Santana. ¿Por qué llora el niño? Porque en la noche se lo han llevado. Yo no controlaba eso. A veces solo miraba el muñeco y la canción salía sola, como si alguien más estuviera cantando a través de mí en esa noche. Todo terminó de romperse. Mi hermana escuchó la canción, pero yo estaba dormida. La voz venía de las escaleras cuando se acercó. Lo vio el muñeco, de pie, mirándola, con los ojos completamente negros. Y detrás, una silueta de mujer, inmóvil, observando. Entonces, alguien susurró en Seattle y la empujaron en el hospital. Mi hermana decía que la mujer estaba ahí, siempre en la esquina, sosteniendo el muñeco, cantando. Días después, encontraron el muñeco en una bolsa negra, en la sala de espera, justo donde se sentaba una mujer vestida de luto. Pero hay algo peor en el hijo de esa mujer. Dijo que su madre llevaba meses desaparecida. Nadie la había visto. Nadie sabía dónde estaba. Hoy, mi sobrino tiene 7 años. A veces está jugando y de repente se queda quieto, mirando a un punto vacío. Y empieza a tararear la misma canción, Señora Santana.